Luis, gracias y buena tarde. Quiero preguntarte primero sobre el efecto esperado en la inflación tras el incremento en los precios de los combustibles. Cómo no, Víctor, buenas tardes. Nos parece que la primera quincena de enero va a reportar una inflación de alrededor de 4.3%. Pudiera ser ligeramente superior, pero digamos, debe estar alrededor de 4.3%, tomando en cuenta todos los incrementos que hemos visto, electricidad, gas y por supuesto gasolina. Además tenemos los incrementos en el salario mínimo y en el salario profesional. Así que ese será el nivel de inflación que veremos, nos parece, en la primera quincena, Víctor. Luis, ¿qué opinión tienes del acuerdo entre el gobierno y los sectores productivos? ¿Realmente mitigará el impacto de lo que se llama el gasolinazo en la economía familiar? Mira, ese es el objeto, fundamentalmente ese es el objeto del acuerdo. Cuidar que no suban los precios de manera injustificada, ver que, hombre, si tienes un cuaderno, no puedes argumentar que ahora sube 20% porque subió la gasolina 20%. Es decir, la idea es vigilar cuidadosamente los incrementos de los precios, que no haya incrementos no justificados y además junto a este acuerdo por vigilar los precios y la posibilidad de abrir la frontera en caso de que fuera necesario para atenuar los incrementos de algunos precios, también tenemos un paquete importante de promoción de la actividad económica. Hay un anexo al documento que se comentó ayer, un anexo que tiene 37 medidas, entre ellas, por ejemplo, importantes medidas para propiciar más inversión, sobre todo porque es probable que haya alguna inversión que se posponga, fundamentalmente por la incertidumbre alrededor de las medidas que tome el presidente Trump en el momento en que llegue a la Casa Blanca. Por ejemplo, se podrá deducir al 100% toda la inversión realizada durante el 2017 y hasta el 50% durante el 2018. Esas son acciones muy concretas y muy importantes, ¿no? Hay varias otras en el acuerdo, acciones que deberemos ir vigilando cuidadosamente, con las que iremos trabajando junto con el sector público, con las autoridades, para ver que cada uno de estos puntos que se acordaron se vayan cumpliendo. Pero adicionalmente no es un acuerdo cerrado, en el sentido de que podremos aportar cosas nuevas, cosas adicionales, medidas que permitan ir haciendo frente a las circunstancias en las próximas semanas, en los próximos meses, y ir complementando las medidas anunciadas inicialmente con medidas adicionales. Así que, digamos, es un acuerdo abierto, si quieres, un acuerdo vivo para ir haciendo frente, y el principal objetivo efectivamente es prever que haya una inflación importante, preservar el poder adquisitivo de las familias y, por supuesto, tratar de generar el empleo necesario para evitar que se nos caiga la actividad económica, ¿no? Y yo diría que estos son los principales elementos que tiene el acuerdo. Bien. Luis, reiteradamente tú has dicho que es clave mantener la disciplina fiscal, que haya eficiencias en el ejercicio del gasto, que el gobierno se apriete el cinturón, pero en serio, lo cual cobra sentido en este acuerdo. Absolutamente. Déjame decirte, si descomponemos el incremento del precio de la gasolina en dos componentes importantes, uno es el precio internacional, es un commodity, ahí no tenemos manera de influir ni tenemos manera de modificarlo, pero si descomponemos este precio en dos, esa parte, la internacional, y el impacto de nuestro tipo de cambio que se ha ido devaluando, prácticamente es 50 y 50%, probablemente 55% el impacto de la gasolina, probablemente un 45% el impacto de la devaluación. Entonces, como verás, indudablemente el impacto de la devaluación tiene una importancia enorme. Ahora, el tema es qué hacer para que no se siga devaluando y no se siga incrementando el precio de la gasolina en el futuro. Y ahí es donde entra esta parte fiscal, Víctor, de manera muy importante. Si el gobierno efectivamente cumple
no solamente con este superávit primario al que se comprometió, sino adicionalmente todos los ingresos adicionales se convierten en pago de deuda y no en mayor gasto. Entonces la presión en nuestro tipo de cambio debe ceder, la devaluación se debe detener y además hasta podríamos ver una revaluación. De ahí la enorme importancia, tal vez es uno de los elementos más importantes del acuerdo, que se tenga esta disciplina fiscal que se requiere para evitar un impacto inflacionario, porque como sabemos, finalmente el impacto del tipo de cambio afecta muchos sectores y afecta muchos bienes. Así que sí, sin duda, ahora la disciplina fiscal toma una enorme relevancia. Parte de la devaluación se ha debido al endeudamiento que tuvimos y es fundamental que esa parte quede bien resuelta, Víctor. Bien, Luis Fonserrada, muchas gracias como siempre. Saludos. Saludos, buenas tardes. Buena tarde.